Audio Jungle. Audio Jungle. Yo soy psicóloga forense y en mi desempeño sobre esta área pues tiene que ver con apoyar con el sistema penal, sobre todo, que es en donde más trabajo tengo. Sin embargo, me doy cuenta que aún muchos abogados, sobre todo, no tienen como los conocimientos necesarios como para poder ellos ocupar las herramientas psicológicas que hoy tienen a su disposición. Pues gracias a tanta ciencia, gracias a las investigaciones, gracias a que tenemos acceso más rápido a todo lo que se investiga, gracias a las ciencias forenses, pues nosotros tenemos más acceso a poder tener más información que les pueda ayudar para estar en el momento de litigar. Bueno, voy a empezar con mi ponencia. Bueno, el temario sí es un poco amplio. Sin embargo, como se los mencioné, trato de hacerlo un poquito dinámico. Pues vamos a ver los que son los conceptos de psicología, la psicología social, la psicología infantil. Pues todo esto tiene que ver con el concepto de la psicología forense, cómo lo vamos a aplicar en el ámbito legal. Pues es importante conocer los trastornos conductuales, ya les hablaré un poquito más de ello, lo que es la psicopatología, cómo realizar los informes en el ámbito legal, cómo se tiene que realizar un historial clínico, la diferencia entre la entrevista forense y una entrevista psicológica, créanme que es bastante, ¿eh? La evaluación psicológica y psicometría, evaluación psicológica forense, que también es muy diferente a una evaluación psicológica. También la psicometría forense es muy diferente a una evaluación psicométrica, psicológica. Lo que es el dictamen y el peritaje psicológico también lo vamos a ver así. Todo lo vamos a ver así como muy breve para que ustedes se lleven la más información posible y puedan empezar a trabajar con esta información en su desarrollo profesional. También vamos a hablar un poquito sobre lo que es la psicología victimal, lo que son las víctimas, sus características. Creo que aquí ustedes son un poquito más expertos en ello. Y bueno, también vamos a trabajar con un poquito de la psicología penitenciaria. Y pues ya saben que las PPL, vamos a trabajar con los perfiles de la PPL y el entorno que rodean a estos. Bueno, el objetivo em, de mi ponencia es que ustedes se lleven la información de lo que es la psicología forense y esta cómo interviene en el ámbito legal de una manera sencilla, a la mano, fácil de digerir, ¿vale? Y bueno, vamos a empezar con el concepto de psicología. Yo les comenté hace un momento que ustedes pensaran qué es la psicología en sus días, en su vida, cómo sienten la psicología día a día. Yo entiendo que muchas veces nosotros ni siquiera nos detenemos a pensar si nosotros necesitamos algún apoyo o un trabajo de salud mental y sin embargo, pues así no la pasamos viviendo, ¿no? De repente me llegan los pacientes con problemas importantes porque pues ya tienen una situación mental un poquito ya grave y entonces es sí o sí la atención inmediata. Y bueno, la OMS nos define que es un estado del bienestar físico, mental y social. Esto tiene que ver todo lo que rodea al ser humano. Entonces, ya sabrán más o menos por dónde nos vamos a ir direccionando, ¿no? Nosotros cuando tenemos la ausencia de ese estado de bienestar, pues es en donde empiezan a existir las complicaciones. Ajá. Y bueno, ¿por qué tocar como el aspecto de la psicología social? La psicología social tiene que ver con el estudio de las masas del comportamiento humano, pero a grandes masas. No solamente cada individuo tiene una forma de ser, sino cada vez que nosotros nos integramos a un entorno social, dependiendo en dónde estemos, nuestra conducta cambia y también cambian nuestras funciones o roles que nosotros estaremos ahí ejerciendo. Ejemplo, cuando ustedes tienen que litigar, sobre todo los penalistas, ¿no? Es muy diferente el ambiente social que se siente en un penal, en los juzgados penales, que si nos vamos a un juzgado familiar,
¿no? Es totalmente diferente, se siente muy diferente la sensación de ese ambiente. Entonces, por eso es muy importante que ustedes identifiquen, ¿no? Cómo es que yo de repente tengo ciertas conductas que yo no me esperaba. Y es por esos ambientes, por las personas que están a mi alrededor, con las personas con las que estoy conviviendo en ese momento. Y bueno, ¿por qué trabajar con la parte de la psicología infantil? Hola, La psicología infantil, si voy muy rápido me avisan, por favor, y si están atorados con algún concepto, también estoy a la orden. Bueno, la psicología infantil tiene que ver, nosotros tenemos que aprender a entender y diferenciar que la psique del ser humano, sobre todo cuando se encuentra en la etapa de desarrollo de un adulto, es muy diferente a la psique de un infantil o de un niño menor o de incluso de un bebé, ¿no? Estas tienen diferentes etapas de desarrollo y cada etapa de desarrollo en ellas nosotros vamos a tener diferentes formas de trabajo de la psique, diferente forma de percibir el medio ambiente y la forma en que yo traslado toda la información y la convierto en mi actuar y lo que yo soy, el lugar que yo llego a ocupar, es muy diferente cuando hablamos de menores. Por eso es también importante que ustedes estén un poquito entrenados, sobre todo cuando trabajan situaciones legales referentes a menores o adolescentes, que sepan y conozcan muy bien ustedes la etapa de desarrollo para saber qué voy a esperar del comportamiento del menor y qué es lo que yo puedo trabajar con él, incluso cuando hasta los preparen para una declaratoria. Bueno, después de esta psicología infantil, no sé si tengan alguna duda hasta aquí. ¿Todo claro, compañeros? gracias. ¿Abogado? ¿No voy muy rápido? Bueno, ahora sí vámonos al mero tema, concepto de la psicología forense. Por lo regular nosotros, bueno, yo me he dado cuenta que a veces no le han tomado importancia a lo que es la psicología forense. Sin embargo, esta va de la mano con ustedes en la aplicación del ámbito legal. Esta busca una verdad científica que trata de ayudar tanto a ustedes como al juez para encontrar ciertos factores determinantes que pueden ayudar a confirmar o descartar incluso lo que es su teoría del caso. Ajá. Es muy importante que nosotros entendamos que no somos adivinos. A veces hasta me han hecho así como estas bromas de, ay, pues saca tu esfera. No, no, no. Simplemente es que nosotros hacemos una investigación científica para poder obtener información más verídica, más estable, que tenga que ser comprobada por ciencia para poder llegar a la comprobación de mi hipótesis o simplemente igual, ¿no? ¿Por qué no descartarlo? Ujú. ¿Cómo empieza a surgir esto más en el América Latina? Bueno, cuando una nueva clase de psiquiatría se dieron cuenta que en las estadísticas, pues era muy alto el índice de delitos que empezaron a existir. Entonces, derivado a ello, pues empiezan también a trabajar en cómo poder ayudar en esta parte en el área psicológica. La OMS también se ve obligada a tener que intervenir de esta manera, ya que pues al ver la sumatoria de año en año de cómo se ha incrementado los delitos, el tipo de delitos y la forma en que se llevan a cabo, pues sí fue como una emergencia de empezar sí o sí a atender esta situación en psicología o ahora castigar a las personas que nos vamos a basar para castigarlas, saber si de verdad la Disculpe, persona tiene. por favor, ¿pueden apagar su micrófono? Es que no se dejan escuchar a la licenciada. Si alguien tiene micrófono encendido, por favor. Abogados, aquí tiene su micrófono encendido. No logro detectar quién es. Bueno, muchas gracias. Gerardo e Isaías. Gerardo, por favor, Daria también.
No los encuentro. Híjole, ojalá nos escuchen que silencien su micrófono. Bueno, quiero que vean con atención esta diapositiva. La voy a maximizar. Yo la minimicé porque no me veo completa ahí la diapositiva, pero quiero que la observen. Quiero que por favor me digan qué sienten al ver esa diapositiva. ¿Qué les hace sentir esa diapositiva? Nada más no se Problema montón. con tus pensamientos. Problema. ¿Y tus ojos qué sienten al ver esa forma de la diapositiva, esas imágenes? Me da estrés. Perfecto. A ese punto quería llegar. Me da como estrés, Sí, miedo. claro, como miedo. Exactamente. Aquí ya estamos aplicando la psicología, compañeros. Freud, tengo entendido que ustedes conocen un poquito de Freud en su formación, pero bueno, Freud es uno de los teóricos que hicieron muchas investigaciones respecto al comportamiento humano, ¿no? Y uno de ellos, pues él decía que existía una conducta anormal antes de que se llamara un trastorno o antes de que se llamara algún desvío de la conducta. Él decía que por sus estudios que la conducta humana no era solamente por ser así, que ésta tenía un trasfondo, que ésta tenía en el inconsciente una forma de ser, ¿no? Y yo pongo mucho el ejemplo a veces con mis pacientes, explicándoles, a veces nosotros pasamos y le pegamos a alguien sin querer, ¿no? Y volteamos y le decimos, perdóname, te lastimé. Pero el inconsciente sí quería, o sea, sí quería darle ese golpecito, ¿no? Y pareciera que nosotros podríamos analizar y decir, no, pues no traigo nada en contra de esa persona, pero el inconsciente es totalmente ingobernable. Todavía se siguen haciendo muchos estudios porque no se logra llegar como a entender cómo es que funciona, cómo va de la mano ese inconsciente. Entonces, él lo determina como esos impulsos, como esos deseos, como esos conflictos, no solamente en la parte analítica, como nosotros lo pensamos, decir, bueno, sí, el vecino me cae mal, ¿no? No. Simplemente en el inconsciente están esos impulsos o esos pulsos que nosotros no logramos a detectar, pero que a veces pueden llegar a salir de la manera que menos lo esperamos. Los deseos, ¿no? También podemos llevarlos a cabo incluso hasta en los sueños o incluso en ciertas cosas que vamos dejando por ahí en el camino, que decimos, ¿y cómo llegué hasta aquí? Bueno, pues tu inconsciente te traicionó, ¿no? Y esos conflictos, por lo regular, hay muchas personas que los mandan por parte de los jueces a tomar terapia, ¿no? Y me dicen, pues es que yo estoy bien, yo no tengo nada, yo no entiendo por qué tengo que estar aquí, solamente porque me agarraron con un poquito de droguita en la calle, pero pues no, yo no tendría por qué estar aquí, ¿no? Y se enojan conmigo y entonces cuando estamos hablando, pues empiezan a hablar al principio como de cosas X, ¿no? Y de repente poco a poquito empiezan a darme información donde me doy cuenta que sí hay conflictos, que sí hay problemas, que en ese momento no los aceptamos, no los vemos, no queremos incluso darnos cuenta, ¿no? Los repudiamos, pero sí tenemos un conflicto. Y esa es la parte en la que Freud nos dice, ese es el inconsciente, el que tiene esos problemas y que están ahí dando vueltas y dando vueltas. Incluso a veces también con mis pacientes me doy cuenta cuando ellos solitos se ponen el pie, solitos sabotean muchas cosas para ellos, solitos se generan ciertos conflictos, de forma inconsciente se direccionan hacia lugares que ellos conscientemente me dicen, yo no quiero estar ahí. A mí no me gusta estar ahí. Sin embargo, pues esa es la parte que nosotros no podemos controlar, la parte inconsciente. Y bueno, él los trastornos mentales, pues los clasifica como esta conducta anormal, ¿no? Lo que está fuera del comportamiento humano, que es común ver en todos lados. Bueno, la conducta anormal
él está manejando como esa situación que puede ser, puede ser por algún daño mental, sí puede existir que exista algún daño en el cerebro y que por consecuencia nosotros tengamos una conducta anormal, o dos, por la parte psicoemocional. Yo he tenido pacientes que llevaban una vida normal y de repente entraron en un estado psicótico por algún evento, por alguna situación que vivieron, que ya no pudieron afrontar de manera normal, porque ya había muchas situaciones dentro de ellos que no habían trabajado y de repente se rompe esa partecita. Es una venita que tenemos aquí en la parte de atrás. Es tan chiquita, si ustedes ubican, por ejemplo, lo que es una venita del pollo, así de delgada es esa venita, que se puede llegar a romper y nos puede dar esquizofrenia. Y me han llegado con esos estados esquizofrénicos. He tenido pacientes que tienen esquizofrenia muy leve, en donde van y regresan, ¿no? Con medicamento, con tratamientos, pueden tener casi una vida normal, pero tengo pacientes que de plano ya no regresaron, ¿no? Ya se quedaron, como dicen, en el viaje, se quedan en la nube y ya no vuelven a regresar. Llegan a tener, ¿no? Pequeños momentos de regresar, pero son muy breves porque ya estamos hablando de una esquizofrenia severa. Entonces, es muy fácil que nosotros podamos tener cualquiera de esas dos situaciones si nosotros no cuidamos nuestra salud mental. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No, Ok, bueno, nosotros como psicólogos nos basamos en un libro que se llama DSM-5, no sé si ustedes lo conozcan, que ahorita está el DSM-5, el DSM-4, el DSM-5-QR, son libros que son de las ciencias médicas, en donde ahí está catalogado todos los trastornos mentales. Desde el trastorno más sencillo, que a lo mejor podría ser un trastorno de ansiedad generalizada, hasta un estado psicótico, el más grave. Ajá. Yo estoy tocando este punto porque es muy importante que ustedes, abogados, cuando contraten a un perito para realizar una evaluación del estado mental de su cliente o de la contraparte, es importante que ustedes sepan que si este perito no ocupó el DSM-5 por lo menos, ajá, o el CIE-10, que es otro libro muy similar médicamente en psicología de la salud mental hablando, entonces no les va a servir mucho esa información porque no hay información que esté sustentando científicamente de dónde yo voy a comprobar un síndrome, por ejemplo, postraumático, ¿no? ¿Cómo yo voy a comprobar que en nuestro cliente tiene un síndrome postraumático por lo que le sucedió? Yo necesito tener esas bases teóricas, científicas, que sustenten, que conozco y sé qué es ese síndrome postraumático y cómo es que mi cliente lo está reflejando o manifestando hoy en día en su vida. Nosotros en psicopatología, ¿no? Para nosotros derivar a nuestros pacientes, para nosotros que los sigan tratando, sobre todo los psiquiatras, pues es muy importante nosotros sacar un diagnóstico de estos dos libros que les comento, el DSM-5 y el CIE-10. Bueno, los informes en el ámbito legal me he encontrado con que a veces solamente ponen los datos más breves de el cliente, le ponen que fue revisado, que si tiene algún problema mental o que si tiene el síndrome postraumático o que la persona está mal, ¿no? Y así lo mandan. Eso no es sustento teórico científico viable que ustedes puedan ocupar para poder apoyar lo que estén trabajando en el ámbito legal. Yo les recomiendo abogados que contraten psicólogos que sí tengan certificaciones y que tengan sus credenciales, que
ellos sepan realizar, aunque sea un informe psicológico, un buen informe psicológico sustentado con cédula profesional, con teoría y que esté completo referente a a todos los lineamientos que debemos de seguir en la psicología forense, que más adelante los vamos a ver, ¿no? Vamos a hablar del historial clínico. Me he encontrado, de verdad, abogados que hacen sus periciales y no integran un historial clínico. ¿Cómo yo voy a saber cómo estaba el sujeto antes del evento y después del evento? ¿Cómo voy a hacer una evaluación de alguien que no conozco? Es como cuando nosotros vamos al médico, si le digo al médico, ¿sabe qué es que me salió una bolita por aquí, ¿no? Y esa bolita, él la ve rara, pues claro que me va a preguntar mis antecedentes familiares, me va a preguntar si en mi familia alguien ha sufrido de tiroides, si alguien tiene problemas de cáncer, si alguien tiene alguna situación de hipertensión, cualquier enfermedad. Es importante que el médico la sepa para que él también pueda tener información que recabar y decir, ok, vamos a hacerte todos estos estudios, sin embargo, ya tengo tus antecedentes familiares, en donde a lo mejor si toda tu familia ha tenido cáncer, pues tú te vas a tener que cuidar de cáncer, ¿no? Si fue de cáncer cervicouterino, pues entonces ahí vamos a tener que echar más ojito para poder evitar o prevenir que nosotros tengamos una situación referente a ello. Lo mismo nosotros como psicólogos debemos de tener un historial clínico completo, desde si es posible saber desde cómo nació, cuánto tiempo duró su gestación, si fue un niño normal, si tuvo conflictos con la ley desde la infancia, si tuvo algunas situaciones escolares, todo eso a ustedes les va a dar información para saber qué tipo de cliente o a qué persona se está evaluando. A veces me ha pasado que no revisan todo ese historial, ¿no? Y discúlpenme, pero a veces he enfrentado a mujeres que acusan, no sé, de violencia sexual a un varón, pero vemos, ¿no? Que en el historial clínico de la persona, de la mujer, ¿no? Siempre ha tenido conflictos con los hombres, ha tenido muchas parejas, me ha tocado que han tenido hasta 10, 15 abortos. Ustedes díganme, nada más ocupen su sentido común. Una persona que ha tenido 15 abortos es una persona que está clasificada, como lo dice Freud, de una forma anormal. ¿Qué opina? No se Persona peleen. divertida. Divertida, pero ¿se les hace normal que tenga 15 abortos? No, Se los prometo que no. divertidaje. Ujú. Claro, no es Sí, que normal va que una por persona la sea... vida nada más así. Ajá, sí. O sea, no es normal, digo, usted lo dijo muy suavemente el libertinaje, pero yo vería de trasfondo que esa conducta no es normal, ¿no? O sea, ya hacernos 15 abortos, imagínense, pobre cuerpo, ¿no? Cómo está la psique, ¿no? Si hay gente que le da súper miedo, ¿no? Una aguja que lo inyecten, ¿no? Incluso para punzarles, para sacarles un poquito de sangre para el estudio de la glucosa, hay gente que de plano no le gusta y no se deja. Ahora imagínense 15 abortos. Y me ha pasado. Y después sigo revisando y me doy cuenta que en la adolescencia la tuvieron que internar y que es una persona que ha estado en grupos AA y así vamos sumando con ese historial clínico, una historia de vida muy compleja en donde tiene hijos abandonados, ha tenido parejas que han estado en la cárcel o siguen en la cárcel y entonces esta persona acusa a alguien, un médico, ¿no? Con el que fue a hacerse un estudio ginecológico. Estamos hablando hipotéticamente. Y lo acusa que la violentó sexualmente. Pues vamos a tener, ¿no? Mucha información, tanto como para decir, bueno, híjole, ¿cómo la voy a defender, no? Si fue real, ¿no? ¿Cómo la voy a defender de todo este historial, ¿no? O cómo voy a defender a mi cliente de esta mujer que lo está acusando cuando él es un doctor
que siempre ha practicado su ética profesional, que lleva muchos años ejerciendo su carrera, ¿no? O sea, imagínense qué tan importante es un historial clínico y yo me he dado cuenta que no le restan importancia, o sea, simplemente no le hacen caso, ni siquiera conocen que debería existir un historial clínico dentro de una pericial. Y bueno, vámonos con la entrevista forense. Por lo regular, nosotros conocemos Yo como tengo psicólogo. una duda con el historial, Sí, perdona. no, Cuando, adelante. cuando nosotros como abogados pedimos un historial, por ejemplo, en este caso de la chica, y nosotros vamos a defender a esta persona, ¿qué tenemos que ver en el historial para poder defender a la chica y expresarlo en nuestros agravios o en nuestro escrito inicial de demanda? ¿En qué nos enfocamos? Pues yo les recomiendo que sí tener el as bajo la manga, porque seguramente si la contraparte se pone astuta, va a buscar su historial. Y me ha llegado a pasar, ¿eh? Se meten al IMSS, meten los escritos al IMSS y el IMSS les manda todo así completito, ¿no? De todas las veces que ha sido internada la persona y los motivos y razones por los cuales ha sido internada y demás, y si toma medicamentos psiquiátricos y demás. Entonces, es muy importante que ustedes tengan bien completita toda esa información, porque entonces también su teoría del caso va a estar enfocada hacia ello, ¿no? Eso es algo, se podría decir, como un gol para ustedes. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros poder apoyar esa parte, ¿no? La verdad, o sea, sí tengo la respuesta, pero siento que, pues a lo mejor, bueno, yo espero que no se ofenden, pero pues podríamos decir que ha tenido una vida difícil y que al ver esta persona que está vulnerable, pues de ahí se pudo haber aprovechado. Digo, tienen que sustentar muy bien su peritaje, porque pues claramente que si yo presento esta historia al clínico, me van a decir, bueno, como usted me dice que la evaluada tiene una agresión sexual y tiene un síndrome postraumático y vea toda su historial de vida, ¿no? Entonces, sí es como muy importante tener esas estrategias. Digo, yo siempre hablo mucho con mis abogados, a mí me gusta mucho hablar con ellos, me gusta que me digan qué piensan ellos, la información que han recopilado ellos, que me entreguen toda la carpeta completa. Y si es posible que me compartan cómo les ha ido en las audiencias para que yo pueda tener información muy general referente a cómo vamos a integrar toda esa información en el peritaje. Ahora, claro que yo voy pues sí, voy a ocupar la información que apoya el caso teórico o la parte teórica de ustedes, que apoye lo que ustedes van a defender. Ajá. Eso es trabajar en conjunto con el abogado. A mí me ha tocado abogados que literal me dicen, necesito que hagas una refutación de una testimonial de una psicóloga. ¿Ok? ¿Y qué más? ¿Cuál es tu teoría del caso? No me dan información. Ah, y la audiencia está al día a tal hora. ¿Ok? ¿No? Llego y en ese momento me quieren preparar y en ese momento me dicen, ¿qué crees? Es que no me había dado cuenta que metió la contraparte esto, que aquello y entonces, pues vas a tener que decir esto y es así como de, no, o sea, perdón, pero no puedo. O sea, yo ya emití un documento en donde está comprometida mi ética profesional y mi cédula profesional. ¿Cómo yo en ese momento voy a hacer ese tipo de situaciones? O sea, no se puede. Es importante que ustedes, abogados, se den el tiempo para dedicarle por lo menos a la pericial de psicología o al documento que vayan a emitir por parte de psicología, un ojito, que ustedes autoricen que sí va con su teoría del caso o solamente se está desviando, porque de repente me ha sucedido así de, mándame un informe, ¿no? Y yo, ok, de que está asistiendo a terapia, ok, ¿cuándo va a venir? No, pues hazlo así, no, aquí lo quiero en la consulta, o sea, sí o sí, sí le voy a hacer el informe, pero lo necesito en la consulta.
Y a veces no les gusta trabajar de esa manera, ¿no? Porque solamente se trata como de estar apoyando como sus movimientos que ustedes hacen en litigación. Sin embargo, créanme que es muy importante y créanme que si le dieran la importancia que merece todos estos documentos legales en el ámbito forense psicológico, de verdad tendrían más sustentos y menos cosas que les refuten a ustedes y en serio serían unas pruebas viables para ustedes para poder trabajar con ellas. Entonces, ese es mi consejo. Digo, cada quien sabe su forma de trabajar, ustedes son los expertos en su materia, yo soy el experto en mi materia, pero yo les recomiendo eso. Me ha ido muy bien con abogados con los que nos ponemos a trabajar juntos, trabajamos todos los peritos en conjunto, o sea, cosas muy padres donde todos hacemos ciencia, todos generamos lo que tenemos que generar, cada quien se hace responsable de su área y vamos apegados a la teoría del caso. Entonces, trabajamos en conjunto, logramos sacar el trabajo en conjunto y qué padre es eso que la familia se acerque y te diga muchas gracias, estuvo súper bien, ¿no? De verdad, yo me he encontrado con psicólogos que ni siquiera tienen especialidades, me he encontrado con psicólogos que solamente ya tienen, pues, algo ya hecho en donde solamente copian, pegan y eso es lo que llevan y estando desahogando su pericial, pues simplemente nada más no dan una, ¿no? Porque no hay una preparación, porque no les importa, porque solamente sacar la chamba, ¿no? Y eso, pues, yo sí, mm, sí me doy cuenta y no me gusta, no me parece, esa es mi opinión personal, porque pues estamos hablando de personas que pueden estar en la cárcel hasta toda su vida o personas que pueden estar en libertad, gente que tiene familia, gente que sí es inocente o gente que sí, está bien, merecen ser castigados, pero pues tampoco exagerando, ¿no? O sea, y hay veces que por no ponerle atención a estos detalles como a las periciales, pues tendríamos una herramienta más para poder sustentar nuestra teoría del caso y simplemente pues no la consideramos. Ese es mi punto de opinión. Y bueno, voy a continuar. Em, Hablando de la Gracias. entrevista, perdón, Gracias. a la orden. Bueno, hablando de la entrevista forense, debemos entender que la entrevista forense no es una entrevista común y corriente como nosotros creemos que debería de ser. Incluso la entrevista psicológica es parte del historial clínico, la entrevista psicológica, pero la entrevista forense tiene otras características totalmente diferentes que lleva de una entrevista psicológica. Les voy a hacer la diferenciación entre una entrevista psicológica y una entrevista forense. La entrevista psicológica, cuando viene mi paciente a consulta, mi consultorio, yo le voy a creer todo lo que me dice. Y yo voy a anotar todo lo que me dice y le voy a pedir, sí, a lo mejor documentos, emitidos por su médico y demás, pero yo le voy a creer todo lo que me dice. Si él me dice, pues es que, mi esposa me pega, pues le voy a creer que la esposa le pega, ¿no? No lo voy a confrontar, no le voy a hacer pruebas de credibilidad del testimonio, ¿no? De simulación, no, de la mentira, no le voy a hacer ese tipo de pruebas. Sin embargo, la entrevista forense se ocupa herramientas para poder evaluar lo que es la veracidad del testimonio, la simulación, la mentira, y sí lo vamos a confrontar. Entonces, algo que yo me he dado cuenta que fallan también demasiado y que es en los metadictámenes algo que siempre les meto a los peritos de las contrapartes es no evaluaste credibilidad del testimonio. Y por la misma razón o situación, no puede ser, pues, que se pueda ocupar esa información como real, porque no tiene un sustento científico. Solamente fue una entrevista X y eso suele pasar mucho. Entonces, yo les recomiendo, abogados, que ustedes, pues le pidan a su perito, ¿no? Oye, ¿y dónde están las técnicas de credibilidad del testimonio? Simulación, la mentira, ¿en dónde están? Porque eso va a sustentar como verdad o como falso la testimonial.
forense. Y bueno, hablando ya de una evaluación psicológica y psicometría, como yo les decía, ¿no? En la clínica laboral, pues nosotros hacemos evaluaciones como psicólogos. Nos especializamos, no crean, en la parte clínica hay ciertas baterías o psicometrías que se ocupan para poder hacer una evaluación psicológica. En el ámbito laboral también ocupamos pruebas psicológicas que nos ayudan para detectar pues, las características del empleado, el tipo de persona, que se le llaman personalidades, a lo mejor qué tanto tiene habilidades o destrezas para poder desempeñar el puesto que está pidiendo y muchas situaciones más. Me he encontrado, compañeros, me he encontrado abogados que meten pruebas psicométricas laborales en los peritajes. Y digo, no, bueno, sí son más elaboradas. La verdad es que son más complejas, no es cualquier psicometría, tienen un sustento científico, teórico y obvio, son más caras, ¿no? Entonces, hay que meterle dinero. Y muchos psicólogos, como no se dedican a esto, y pues dicen, bueno, una pericial, pues es una lanita extra, la hago, no hay problema. Pues se les ocurre meter este tipo de psicometrías. Entonces, tache. Cuando si la contraparte contrata a una persona especialista, ya fue su dictamen. Y bueno, ¿tienen hasta aquí alguna otra duda? ¿Me sigo? Yo tengo una duda. Sí, Ah, Hoy en día, con la actualización de enfermedades mentales en la reitera, ya no se escucha, abogada. Ah. Abogada, ¿me escucha? Ya no se escuchó su pregunta. Mm. Ok, si tiene problemas de micrófono, no hay problema. Lo puede escribir y lo leemos al finalizar, ¿les parece? creo Bueno, que perdón. ahí ya me escucho bien. Ah, ya, listo. Ok, perfecto. Ok. Con la actualización de enfermedades mentales o el reconocimiento de enfermedades mentales, se ha dado mucho el apoyo para trastornos de M5, de M4, creo que se identifica como de M4, para la integración social que se, que se necesita o se requiera animales de asistencia, comúnmente perros de asistencia a apoyo emocional. Los Sí, establecimientos mercantiles ajá. estamos obligados a responder a las necesidades de discapacidad. ¿Este tipo de trastorno se considera discapacidad? Esa sería la primera pregunta. Pues no está considerado como una discapacidad, sin embargo es un apoyo en tratamiento. Ujú. Entonces, como es el apoyo al tratamiento, sí, hay animalitos que tienen la capacidad de poder bajar, sobre todo los niveles de ansiedad y evitar un episodio de ansiedad o incluso un episodio de pánico. Sí, hoy en día ya yo emito ese tipo de certificados, pero no crean que le hablan a la psicóloga Violeta y le dicen, oye, pues me haces un certificado. Mm, mm. Tengo que hacer una evaluación. Claro que tengo que hacer una evaluación para poder sustentar, otra vez teóricamente, que la persona requiere y necesita el apoyo de este animalito, ¿no? Ahora, pues si quieren pasar, no sé, otro tipo de animales que no son como los que se ocupan de apoyo emocional, como son por lo regular perritos y gatitos, y me quieren pasar, no sé, una ratita y eso, no se puede, no se puede. No podemos pasar a otro tipo de animal, ningún pato, nada. Tienen que ser perritos o gatitos. No sé si respondí a tu pregunta. Sí, y si por temas de seguridad, por ejemplo, ¿no? En parques de diversiones, en gimnasios,
no sé, centros de negocios que implique como riesgo que el can esté en la instalación. Ejemplo, ¿no? Que si en el gimnasio se le cae la pesa. El hecho de prohibir la admisión con este tipo de perritos, ¿recaeríamos en el supuesto de discriminación? Pues la verdad es que en el ámbito legal no está como bien definido esa parte. Sin embargo, o sea, a mi consideración, lo que yo opino, lo que yo he visto, ¿no? Ya hay lugares adecuados para este tipo de dinámicas. O sea, yo sí me he encontrado con muchos establecimientos que ya han adecuado sus instalaciones para poder ingresar con estos animalitos. Ahora, no es cualquier tipo de animal. También tienes en el certificado, yo tengo que anotar qué tipo de perrito es y qué razas. Hay razas que son muy nerviosas, hay razas que no son tan controlables o tan fácil de controlar. Entonces, esas razas pues están descartadas porque sabemos de antemano pues que vamos a tener problemas con ese animalito en cualquier establecimiento, ¿no? Va más apegado a las razas, sobre todo en los canes, a las razas que son más tranquilas, más pasivas, que obedecen, que son sumisos y demás. Entonces, yo pienso que ahí no estamos infringiendo, pues en esta parte de discriminación, porque pues también está la otra contraparte, ¿no? O sea, ponemos en peligro al animalito o incluso a la persona, a la dueña, y a lo mejor probablemente hasta a las personas que están alrededor. Entonces, bueno, ese es mi pensar. Digo, espero que pues que haya podido aclarar tu duda, pero a mi consideración, así se tendría que manejar. De acuerdo, completamente de acuerdo. Eso de la adecuación. Ok. Y entonces este certificado lo tiene que emitir un psicólogo, no puede ser un veterinario o en conjunto Puede ser en o por conjunto. parte. Yo Ajá. les pido su cartilla de vacunación y documentos que tengan por parte del veterinario. Eso es muy importante saberlo, porque no te vas a meter en problemas, ¿no? O sea, ¿qué tal si el animalito, pues no está vacunado, está enfermo y le pasa algo a él o a otros animales? Entonces sí es muy como importante tener la información completa. Así como les dije, en en los peritajes que hay que tener el historial clínico, hay que saber de todo, lo mismo, hay que saber del animalito qué onda, tanto del animalito como de su dueño. Sí, porque se puso muy de moda que los chicos adolescentes, o los adultos, lo pagaran en el certificado y pues ya quisieran traer para todos lados a su mascota, ¿no? No tanto un perro de apoyo emocional, sino una mascota. Sí, desgraciadamente, pues ya saben que en México eso no pasa. Entonces, de todos nos agarramos, ¿no? De Pero acuerdo, muchas gracias. a la orden. Bueno, hablando de los peritajes, ajá, hoy en día tiene muy poquito que México empezó a utilizar ya, o que se atrevieron los abogados a utilizar los metadictámenes o los peritajes. Ajá. Este, Les costaba trabajo como decir, sí funcionará, ¿no? Sí, sí, sí se podrá ocupar y créanme que sí. No se trata de hablar mal de nadie. Hay personas que simplemente o carecen de la información para poder hacer un peritaje o un dictamen y hay personas que sí están preparadas. Entonces tú evalúas, ¿no? El peritaje o el dictamen que se emitió. Y pues te das cuenta que está mal, como lo que yo les decía, ¿no? No hay un historial clínico, no hay una evaluación de la credibilidad del testimonio, le falta a lo mejor, no sé, incluso psicométricos que sustenten y que refuercen los resultados que se plasman en ese documento. Y entonces, pues puedes meter tu metadictamen, que es una pericia sobre otra pericia. Esta sí debe ser sí o sí por un experto en la materia, para que no te lo refute. Porque si este lo realiza un psicólogo o un psicólogo con algún cursito, sí te vas a meter en problemas porque al final de cuentas pues, no va a servir. O sea, no va a servir que metas un contradictamen que no tenga el sustento de una persona experta
para poderlo realizar. ¿Hasta aquí tienen dudas? ¿Nos seguimos? Bueno, en conjunto es muy importante que ustedes, abogados, pues tengan el conocimiento que la psicología no se trata de ir en contra de ustedes o que la psicología no sirve para lo que ustedes trabajan. Claro que sí, que ustedes entiendan y puedan apoyar incluso a la víctima, al victimario, a la familia, a los involucrados indirectos. Es muy importante que ustedes estén conscientes de ellos. Yo me ha tocado que a veces la familia está súper mal, ¿no? Va a ser la audiencia y está súper mal, están allá afuera, todos así en estado de shock, y van a pasar a declarar, ¿no? Y la familia está toda alterada, ¿se acuerdan de lo que les decía de la psicología social? En donde les digo que nuestro comportamiento se adapta, en donde estemos, pues imagínense, si iban preparados y los prepararon a lo mejor uno por uno. Y estamos allá afuera esperando a que empiece la audiencia y toda la familia está en estado de shock, de nerviosismo, llorando, sudando. ¿Ustedes creen que no necesitan una contención? ¿Qué opinan? La contención es totalmente necesaria. ¿Y qué creen que he encontrado con abogados que, a ver, relájense, tranquilos, ya lo practicamos y si no, su familiar no le va a ir bien? ¡Uf! Imagínense. O sea, sé que es su chamba, entiendo perfectamente bien toda la carga laboral que ustedes traen, el estrés. Abogados, lo entiendo. Yo he tenido abogados en situaciones psicomentales difíciles, ya así fuertes, porque ustedes también cargan una energía, una presión increíble. Pero si ustedes que lo ejercen día con día, a veces la audiencia, bueno, es lo que me han compartido sus colegas, ¿eh? A mí me pasa también, que cada audiencia sientes nervios porque no sabes qué va a pasar. O sea, tú estudiaste, tú te preparaste, pero ustedes saben que todo puede pasar en la audiencia. Y de repente, pues ves a la familia y te enojas y te molestas porque la familia está toda mal, ¿no? Y me ha pasado que estoy ahí para desahogar mi peritaje y la familia me agarra de contenedor, ¿no? Y me empiezan a platicar y empiezan a llorar y me empiezan a abrazar y yo así de, ¿ok? O sea, no venía a contener a la familia, pero bueno, ¿no? Hago mi chamba, pero sí es importante que esto es una propuesta de Violeta, ¿eh? En su expertise. Para mí, sí sería una propuesta que tuvieran un apoyo psicológico de contención, la familia, eh, testigos, que trabajaran en esa parte psíquica, porque también he tenido la experiencia que los mega prepararon, que hicieron bien las cosas, se desvelaron, estuvieron ahí trabajando con el abogado y entran a juicio, bueno, entran a la sala y se les olvida todo, o hacen las cosas al revés, o entran en estado de shock, o dicen, cambian una palabra por otra. Y entonces es así como de, el abogado así como, ¿cómo, no? Lo preparé, o sea, dediqué tiempo y no es posible. Pero eso nos pasa porque no entendemos que independientemente de todo, somos seres humanos, somos seres biosociales. Necesitamos el apoyo y contención psicológica. Si ustedes quieren dar un servicio completo, un servicio en donde a ustedes les beneficia que los testigos, la familia estén equilibrados emocionalmente, yo les recomiendo que les contraten un psicólogo para que trabaje con ellos, por lo menos cuando vayan a entrar a audiencia, por lo menos cuando vayan a desahogar. Esa es la parte en la que yo me he encontrado, en donde me ha funcionado contener a la familia. Me ha funcionado con ellos y los resultados han sido muy buenos y a veces hasta más de lo que se esperaba.
Lo que sí no es imperdonable es sí o sí el apoyo psicológico a los menores. Y me he encontrado abogados comparando menores sin la contención psicológica. Imagínense. O sea, perdón, ¿iban a hacer una pregunta? Ok, continúo. Si un adulto entra en estado de shock y le cuesta trabajo controlar sus emociones, imagínense a un menor. Imagínense a un niño o un adolescente. Yo les recomiendo que hablen con la familia, que les expliquen estas situaciones y pues igual, ¿no? Ellos decidirán si deciden el apoyo psicológico. Vuelvo al mismo punto, yo no les recomiendo que sea un psicólogo clínico, al menos que tenga el apoyo a atención a víctimas y a victimarios, que tenga esos conocimientos, ajá, para que los apoyen. Les comento todo esto porque, por ejemplo, yo sé que muchos de ustedes, pues, el día a día es entrar ahí al reclusorio, se empapan de todo este sistema penitenciario, se empapan de todas las personas que están allá adentro, las personas que trabajan ahí, las personas que tienen que pagar, ¿no? Sus años que les dieron, la familia, ¿no? Todo tipo de personalidades, todo tipo de energías, todo tipo de situaciones, ¿no? Inocentes, no inocentes, los que ya están resentidos con la sociedad, que ya, o sea, están pensando cosas fuera de lo normal y pues también necesitamos entender todo ese entorno y entender qué tenemos que cuidarnos, cuál es la situación psíquica o psicoemocional que están viviendo todas esas personas. Yo como abogado también cómo me encuentro, cómo estoy, tengo que también desahogarme, tengo que sacar todo eso, yo les llamo tirar la basura, tengo que tirar toda la basura con la que me encuentro día a día en mi ejercer. Por esa razón les puse pues lo que es la psicología victimal, que tiene que ver con el estudio de las características de la víctima, del victimario, ¿no? El estado psíquico en el que quedan las víctimas, el estado psíquico en el que queda el victimario, ¿no? Es muy diferente cuando, por ejemplo, en diferentes delitos, es muy diferente si el victimario está en libertad o el victimario está en la cárcel, cómo se siente la víctima. Todo eso es muy importante que ustedes lo tengan presente cuando estén con sus clientes. ¿Dudas hasta aquí? Y bueno, como ya casi vamos a acabar la ponencia, ¿no? Como último tema, pues es esta parte de la psicología penitenciaria. Y pues esta más que nada se basa en poder entender todo este entorno psicosocial que viven dentro de las cárceles, las PPLs, ¿no? Tanto los trabajadores, colaboradores, todo ser humano que está allá adentro o todo ser humano que entra y sale. Es importante entender también que, como yo les decía de la psicología social, ¿no? Cómo cambian nuestros roles, cómo cambia nuestro comportamiento, nuestros pensamientos, nuestras sensaciones, nuestras emociones, todo cambia por el mismo entorno social en el que estamos ahí adentro. Hay personas que entran a la cárcel y que eran de una manera y claro, es sí o sí le va a cambiar la vida a esa persona, no solo a él, a su familia también. Y cuando a esta persona ya le dan su libertad, ¿qué creen? Que requiere sí o sí terapia. No hay de otra. La familia necesita terapia para poder superar, para poder generar esa resiliencia de los hechos, de lo que aconteció, ¿no? Mi papá estuvo ahí dentro de la cárcel, no es tan fácil. Yo he tenido pacientes que visitaron a su papá de chiquitos, ¿no?
y hoy en la adultez, pues hay temas importantes psicológicos y se acuerdan y les mintieron y les dijeron, es que tu papá está en un curso por parte del trabajo y de repente, pues el menor pues ya lleva tanto tiempo papá allá adentro, pues ándale, que lo venga a ver el día del papá, ¿no? En algún evento importante dentro de la cárcel. Y pues el niño entra a un entorno totalmente diferente. Digo, ustedes lo viven, ustedes se sienten como adultos y a pesar de manejar y estar expuestos a ello y que ya de alguna manera se adaptaron, imagínense qué grotesco es para un niño o para un adolescente entrar a ver a su papá o a su mamá dentro de la cárcel. Hay que entender el entorno social en el que se vive allá adentro. Y bueno, veo que, que ya se nos acabó el tiempo. Traté de ser como lo más breve, traté de explicarles, digo, más dinámico para que ustedes puedan quedarse con toda esa información y tengan ganas de conocer a profundidad cómo se tendría que realizar todo lo que es un peritaje, un dictamen, documentos legales en el área de psicología, informes, para que se queden con esa hambre de que tomen algo, a lo mejor un diplomado o un curso, un taller, en donde ustedes conozcan, ¿no? ¿Cuáles son, ahora sí que todos los pasos a hacer o a seguir, a considerar para realizar un historial clínico, para realizar un peritaje, un dictamen y todos estos documentos que les acabo de compartir? Que fue muy clara en todas sus excelentes mensajes que nos dio. Bueno, me presento, soy el maestro Cardoso, justamente también colaboro con CIETEC. Le agradezco mucho su valiosa aportación, en verdad, y esperamos continuar con una segunda parte que quedó muy, muy interesante este tema. Claro, cada tema de verdad da para clases, pero traté de hacer como un resumen para que ustedes empiecen a empaparse de ello y muchas gracias por haberme invitado al doctor Eric Mejía. José, gracias por tu apoyo y CIETEC, gracias también por invitarme. Y pues estamos aquí a la orden, ahí tienen mi contacto y hasta pronto. Muchas gracias, maestra Violeta. Gracias. Gracias a todos por acompañarnos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Muchísimas gracias, hasta luego.